muchos, deplorando la discordia del género humano y la confusión reinante en las inteligencias humanas, son movidos por un celo imprudente y llevados por un interno impulso y un ardiente deseo de romper las barreras que separan entre sí a las personas buenas y honradas. Por ello, propugnan una especie tal de irenismo que, pasando por alto las cuestiones que dividen a los hombres, se proponen no sólo combatir en unión de fuerzas al arrollador ateísmo, sino también reconciliar las opiniones contrarias aún en el campo dogmático. Y como en otro tiempo hubo quienes se preguntaban si la apologética tradicional de la Iglesia no era más bien un impedimento que una ayuda en el ganar las almas para Cristo, así tampoco faltan hoy quienes atreven a poner en serio la duda de si conviene no solo perfeccionar, sino hasta reformar completamente la teología y su método, tales como actualmente con aprobación eclesiástica se emplean en la enseñanza religiosa, a fin de que con mayor eficacia se propague el reino de Cristo en todo el mundo, entre los hombres todos, cualquiera que sea su civilización o su opinión religiosa. Si los tales no pretendiesen sino acomodar mejor, con alguna renovación, la ciencia eclesiástica y su método a las condiciones y necesidades actuales, nada habría casi de temerse, mas al contrario, algunos de ellos, abrasados por un imprudente irenismo, parecen considerar como un óbice para restablecer la unidad fraterna todo cuanto se funda en las mismas leyes y principios dados por Cristo y en las instituciones por él fundadas, o cuanto constituye la defensa y el sostenimiento de la integridad de la fe. Caído todo lo cual, seguramente la unificación sería universal en la común ruina. Bienvenidos a este programa. Somos Sanguis et Aqua, dos fieles católicos plenamente comprometidos en disipar la tiniebla que se cierne sobre la Iglesia católica en estos últimos tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje que acabamos de leer, Su Santidad el Papa Pío XII profería en el número 7 de su encíclica Humani Generis de fecha 12 de agosto de 1950 el último aviso previo a la toma de poder de la Iglesia por parte de la secta masónica luciferina para la perversión de la misma hacia la religión universal que debe coronar el proceso de globalización política y económica para el establecimiento del nuevo orden mundial de las edades bajo la regencia de Lucifer. Esta es la común ruina a la que hacía referencia Su Santidad el Papa Pío XII y resulta muy llamativo que el magisterio anterior a la celebración del Concilio Vaticano II sea apenas mencionado hoy en día, dejando bien al descubierto cuáles son los intereses que rigen en las esferas de poder de la Iglesia actual, que parecen muy interesada en inaugurar una nueva era de fraternidad universal, que no es más que el reinado del Anticristo. La Iglesia ha sido tomada. Lo ha sido progresivamente desde el Concilio Vaticano II hasta llegar hoy a encontrarnos una estructura con un falso pontífice que no es católico sino luciferino, es decir, ese que llaman Papa Francisco, rodeado de una estructura de innumerables conferencias episcopales que no son legítimas ya que no obedecen a la estructura de poder fundada en Cristo y por Cristo mismo, y que se dedican a ejercer la presión grupal para asfixiar la voz de los obispos fieles que aún puedan quedar, una iglesia adaptada al papel de su falso papa. El de precursora del Anticristo va estableciendo un acercamiento hacia el terreno político globalista, ya que será esta falsa iglesia la que legitimará el poder político del Anticristo a través de su autoridad religiosa, especialmente a través del falso profeta Jorge Mario Bergoglio y el papel que debe tomar en un futuro inmediato este personaje. El único paso que resta hacia que todo esto suceda es una tercera guerra mundial, con gran mortalidad humana, localizada en varias zonas muy específicas del planeta, lo cual va a sembrar el miedo y el pánico en la humanidad, que ya no sabrá el tiempo que le resta de vida por la locura de aquellos que van a disparar armas de destrucción masiva contra esa misma humanidad. En ese estado de shock, de pánico y de caos aparecerá el Anticristo con la paz global bajo el brazo y su religión universal será un requisito indispensable para la misma.
Ya antes del conflicto, el falso profeta Bergoglio habrá empezado a preparar esta religión universal. Esta tercera guerra mundial puede incluir fenómenos aparentemente sobrenaturales que serán orquestados con tecnología punta mediante el denominado proyecto Bluebeam que describimos en otro programa, y es probable que para aumentar la desesperación de la población superviviente se orqueste una falsa invasión de extraterrestres o alienígenas, y ahí enmarcamos las declaraciones del propio Bergoglio, dando fe de que cree en su existencia y de que serían candidatos a ser bautizados. Pues bien, si les extrañaba ese súbito interés de Bergoglio por los extraterrestres, pueden estar seguros de que algo está esperando a la vuelta de la esquina. No crean nada de lo que vean en los días venideros, y manténganse firmes en la sencillez de vida, de obras y de palabra de Jesucristo de Nazaret. La ostentosidad de las obras que se van a destinar a engañarnos demuestra precisamente que no son de Jesucristo de Nazaret. No crean en ningún pretendido gran aviso, pues nuestro Señor nos dice bien claro en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, que regresa como ladrón sin avisar a nadie, y solo el anticristo vendrá, como decía San Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, con grandes prodigios y señales mentirosos. Jesucristo también nos dijo que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la Iglesia, pero jamás nos dijo que no fueran a haber pruebas, como él mismo fue probado hasta su propia muerte. Y en cambio sí nos reveló que en los últimos tiempos vendrían días muy difíciles, tribulación como no lo había habido nunca hasta ese momento, por lo que no es válido escudarse en que estas pruebas durísimas finales, así como esta tentación de la serpiente a Eva que el falso profeta Bergoglio está efectuando con la esposa de Cristo, la Iglesia, no sean pruebas legítimas según la palabra dada por Cristo, por sus santos apóstoles y por todos los profetas anteriores. Y remitiéndonos precisamente a ese pasado, tenemos que hacer referencia también a todos los papas católicos verdaderos, a todos los pontífices romanos que han hablado en la Iglesia anteriormente al Concilio Vaticano II. En este programa vamos a citar un gran número de textos de encíclicas de papas desde el año 1738 hasta el año 1950 que demuestran cómo los verdaderos papas católicos jamás han aprobado muchos de los conceptos que hoy en día se nos quieren hacer pasar por católicos, y cómo han alertado de la existencia de un enemigo continuamente, un enemigo que curiosamente ha tenido desde siempre las mismas metas e ideales que esta falsa Iglesia Universal actual del falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Si es bien legítimo que se discuta nuestra autoridad, no es así que se haga lo propio con 212 años de magisterio ordinario de la Iglesia, del cual curiosamente a nadie le interesa hablar a día de hoy. Con esta valiosísima colección de citas de encíclicas papales, queremos asimismo afirmar totalmente el papel del romano pontífice como vicario de Cristo en la tierra y la condición de la Iglesia Católica como Iglesia única y verdadera de Cristo en la tierra, frente a los ataques de protestantes, evangélicos y sectas, y del propio falso profeta actual instalado en Roma. La Iglesia Católica es depositaria de la verdad y de las llaves de la salvación, mediante su magisterio, su tradición, su depósito de la fe, sus dogmas y sacramentos. Es precisamente por ello que es el objetivo escogido por Lucifer para ser sometido a prueba con el permiso de Dios para efectuar una criba final entre quien es verdaderamente miembro de la Iglesia por adhesión a la verdad revelada y por tanto a los padecimientos de Cristo, y quien es un impostor que tan solo se busca a sí mismo y lo que de bienestar y gloria terrena le pueda proporcionar la estructura de Iglesia actual. Esos, que van a ser la mayoría, se van a perder como está escrito, no es que lo digamos nosotros. Vamos pues a escuchar lo que todos los papas han advertido a lo largo de la historia, y les exhortamos a que lo comparen con lo que les induce a hacer, a pensar y a sentir el falso profeta Jorge Mario Bergoglio y sus cardenales y obispos renegados, para moldearles hacia la aceptación del anticristo y de su falsa Iglesia universal. Pues como decimos, hoy la Iglesia, como Eva en su día, es tentada por la serpiente, que a día de hoy tiene asiento en la que ha sido siempre cátedra de la verdad, en la cátedra de San Pedro. El Papa Clemente XII, en su bula In Eminenti,
de fecha 28 de abril de 1738, hace sonar la primera alarma sobre las sociedades secretas, que son hoy en día las mismas que ya en aquel entonces empezaron a sembrar el plan que culmina en nuestro día con el nuevo orden mundial. En este documento, Su Santidad el Papa Clemente XII decreta la excomunión para quien se afilie a la secta masónica y comenta lo siguiente. Por esto, reflexionando nosotros sobre los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones o conventículos, no solamente para la tranquilidad de los estados temporales, sino también para la salud de las almas, y que por este motivo de ningún modo pueden estar en armonía con las leyes civiles y canónicas, y como los oráculos divinos nos imponen el deber de velar cuidadosamente día y noche, como fiel y prudente servidor de la familia del Señor, para que esta clase de hombres, lo mismo que los ladrones, no asalten la casa, y como los zorros no trabajen en demoler la viña, no perviertan el corazón de los sencillos, y no los traspasen en el secreto de sus dardos envenenados, para cerrar el camino muy ancho que de ahí podría abrirse a las iniquidades y que se cometerían impunemente, y por otras causas justas y razonables conocidas de nos, siguiendo el parecer de muchos de nuestros venerables hermanos cardenales de la Santa Iglesia Romana y de nuestro propio movimiento de ciencia cierta, después de madura deliberación y de nuestro pleno poder apostólico, hemos concluido y decretado condenar y prohibir dichas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones o conventículos llamados de francmasones o conocidos bajo cualquiera otra denominación. Como nos los condenamos, los prohibimos por nuestra presente Constitución, valedera para siempre. Nótese que la condena y prohibición es valedera para siempre, sin ningún tipo de paliativo, dadas las características de las mencionadas sociedades secretas. Pese a todo, el gran maestre masón Armando Corona de la Gran Logia del Equinoccio de Primavera dijo en abril de 1987: Nuestro interconfesionalismo nos valió la excomunión recibida en 1738 de parte de Clemente XII, pero la Iglesia estaba ciertamente en el error si es verdad que el 27 de octubre de 1986 el actual pontífice Juan Pablo II reunió en Asís a hombres de todas las confesiones religiosas para rezar por la paz. ¿Y qué otra cosa buscaban nuestros hermanos cuando se reunían en los templos, sino el amor entre los hombres, la tolerancia, la solidaridad, la defensa de la dignidad de la persona humana, considerándose iguales por encima de los credos políticos, de los credos religiosos, de los colores de piel? Evidentemente la Iglesia de Asís estaba en error, al igual que la Iglesia en general después del Concilio Vaticano II, ya que no es más que la Iglesia que va a conducir al establecimiento de la religión universal masónica. Esta condena de la francmasonería que hemos visto fue totalmente refrendada por el sucesor de su santidad el Papa Clemente XII, que fue el Papa Benedicto XIV, y este lo hizo en su encíclica Providas Romanorum del 18 de mayo de 1751, 13 años más tarde, con las siguientes palabras: Razones justas y graves nos obligan a pertrechar con una nueva fuerza de nuestra autoridad y a confirmar las sabias leyes y sanciones de los romanos pontífices nuestros predecesores, no solamente las que tememos haberse debilitado o aniquilado en el transcurso del tiempo o la negligencia de los hombres, sino aún aquellas que están en todo su vigor y en plena fuerza. Nuestro predecesor Clemente XII, de gloriosa memoria, por su carta apostólica de fecha 4 de las Candelas de Mayo del año de la Encarnación de nuestro Señor 1738, el octavo de su pontificado, y dirigida a todos los fieles de Jesucristo, que comienza con las palabras in eminenti, ha condenado y prohibido a perpetuidad ciertas sociedades llamadas comúnmente de los francmasones,
o de otra manera, esparcidas entonces en ciertos países y estableciéndose de día en día con más extensión. Entre las causas más graves de la mencionada prohibición y condenación, la primera es que en esta clase de sociedades se reúnen hombres de todas las religiones y de toda clase de sectas, de lo que puede resultar evidentemente cualquier clase de males para la pureza de la religión católica. La segunda es el estrecho e impenetrable pacto secreto, en virtud del cual se oculta todo lo que se hace en estos conventículos, por lo cual podemos aplicar con razón la sentencia de Cecilio Natal referida por Minucio Félix. Las cosas buenas aman siempre la publicidad, los crímenes se cubren con el secreto. La tercera es el juramento que ellos hacen de guardar inviolablemente este secreto, como si pudiese serle permitido a cualquiera apoyarse sobre el pretexto de una promesa o de un juramento para rehusarse a declarar si es interrogado por una autoridad legítima sobre si lo que hace en cualesquiera de estos conventículos no es algo contra el Estado y las leyes de la religión o de los gobernantes. La cuarta es que esas sociedades no son menos contrarias a las leyes civiles que a las normas canónicas, en razón de que todo colegio, toda sociedad reunida sin permiso de la autoridad pública está prohibida por el derecho civil. La quinta, que ya en muchos países las dichas sociedades y agregaciones han sido proscritas y desterradas por las leyes de los príncipes seculares. Finalmente, que estas sociedades gozan de mal concepto entre las personas prudentes y honradas, y que el alistarse en ellas es ensuciarse con las manchas de la perversión y la malignidad. Por último, nuestro predecesor obliga en la Constitución antes mencionada a los obispos, prelados superiores y a otros ordinarios de los lugares a que no omitan invocar el auxilio del brazo secular si es preciso para ponerla en ejecución. Todas y cada una de esas cosas, nosotros no solamente la aprobamos, confirmamos, recomendamos y enseñamos a los mismos superiores eclesiásticos, sino que también nosotros, personalmente, en virtud del deber de nuestra solicitud apostólica, invocamos por nuestras presentes letras y requerimos con todo nuestro celo, a efectos de su ejecución, la asistencia y el auxilio de todos los príncipes y de todos los poderes seculares católicos, habiendo sido los soberanos y las potestades elegidos por Dios para ser los defensores de la fe y protectores de la Iglesia, y por consiguiente, siendo de su deber, emplear los medios para hacer entrar en la obediencia y observancia debidas a las constituciones apostólicas. Es lo que les recordaron los padres del Concilio de Trento en la sesión 25, capítulo 20. El 13 de septiembre de 1821, el Papa Pío VII vuelve a insistir sobre la masonería, y en su encíclica Ecclesia Jesu Christo hallamos la primera advertencia a que debemos atender para comprender lo que estamos viviendo desde el Concilio Vaticano II, y que ha entrado en su fase final con la llegada al trono de San Pedro del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, en una conspiración que, como estamos comprobando, viene de siglos atrás. Nadie ignora el prodigioso número de hombres culpables que se ha unido en estos últimos tiempos tan difíciles contra el Señor y contra su Cristo, y han puesto todo lo necesario para engañar a los fieles por la sutilidad de una falsa y vana filosofía, y arrancarlos del seno de la Iglesia con la loca esperanza de arruinar y dar vuelta a esta misma Iglesia. Para alcanzar más fácilmente este fin, la mayor parte de ellos han formado las sociedades ocultas, las sectas clandestinas, jactándose por este medio de asociar más libremente a un mayor número para su complot. Así pues, como habíamos ya adelantado en otros programas sobre el plan luciferino y ahora en la boca del Papa Pío VII, ya en 1821, la culminación del plan de las sociedades secretas consistía no exactamente en la destrucción, sino en dar la vuelta a esta misma Iglesia, es decir, la Iglesia católica. Eso es precisamente lo que hicieron y lo que a día de hoy esperan culminar con su falsa Iglesia ecuménica y posteriormente global, masónica en su doctrina fraternal universal, que no es más que el templo masónico levantado sobre las ruinas de la verdadera esposa de Cristo. Proseguía su santidad el Papa Pío VII.
Hace ya mucho tiempo que la Iglesia, habiendo descubierto estas sectas, se levantó contra ellas con fuerza y coraje, poniendo de manifiesto los tenebrosos designios que ellas formaban contra la religión y contra la sociedad civil. Hace ya tiempo que ella llama la atención general sobre este punto, a fin de que las sectas no puedan intentar la ejecución de sus culpables proyectos. Pero es necesario lamentarse de que el celo de la Santa Sede no ha obtenido los efectos que ella esperaba y de que estos hombres perversos no han desistido de su empresa, de la que han resultado todos los males que hemos visto. Aún más, estos hombres se han atrevido a formar nuevas sociedades secretas. En este aspecto es necesario señalar acá una nueva sociedad formada recientemente y que se propaga a lo largo de toda Italia y de otros países, la cual, aunque dividida en diversas ramas y llevando diversos nombres según las circunstancias, es sin embargo una, tanto por la comunidad de opiniones y de puntos de vista como por su constitución. Ella, la mayoría de las veces, aparece designada bajo el nombre de Carbonari. Ella aparenta un respeto singular y un celo maravilloso por la doctrina y la persona del Salvador Jesucristo, que algunas veces tiene la audacia culpable de llamarlo el gran maestre y el jefe de la sociedad. Pero este discurso, que parece más suave que el aceite, no es más que una trampa de la que se sirven estos pérfidos hombres para herir con mayor seguridad a aquellos que no están advertidos, a quienes se acercan con el exterior de las ovejas, mientras por dentro son lobos carniceros. Discurso más suave que el aceite que a día de hoy parte del trono de San Pedro, y en las palabras de su santidad el Papa Pío VII, ¿qué persigue, pues, este discurso tan apetecible? Pero no es necesario ni conjeturas ni pruebas para dictar sobre sus dichos el juicio que nos hemos de realizar. Sus libros impresos, en los que se encuentran lo que se observa en sus reuniones y sobre todo en aquellas de los grados superiores, sus catecismos, sus estatutos, todo prueba que los Carbonari tienen por fin principalmente propagar el indiferentismo en materia religiosa, el más peligroso de todos los sistemas, y de destruir la sede apostólica, contra la cual, animados de un odio muy particular a causa de esta cátedra, ellos traman los complots más negros y más detestables. Ya aquí, pues, su santidad el Papa Pío VII define el indiferentismo religioso como el más peligroso de todos los sistemas. Este es el indiferentismo que el falso profeta Bergoglio no para de sembrar en base a su ideal masónico, que es el mismo de la teosofía, de que no hay religión más alta que una supuesta verdad universal, también única por supuesto, que está por encima de todos los cultos y credos, siendo precisamente que esa es la manera de encubrir la verdadera exclusividad salvífica de Jesucristo, únicamente contenida en plenitud en la Iglesia Católica. El 13 de marzo de 1826, el siguiente pontífice, su santidad el Papa León XII, prohíbe una nueva sociedad secreta que corrompía a la juventud en los mismos claustros universitarios de Italia y otros países, llamada Sociedad Universitaria, y extiende la condena y prohibición a toda sociedad secreta creada o por crearse. Su santidad el Papa León XII, en la intimidad de una conversación por aquel entonces exclamaba: y lo hemos avisado a los soberanos, y los soberanos se han dormido, y lo hemos avisado a los ministros, y los ministros no han velado. Y esto es lo que declaraba su santidad el Papa León XII en relación a las universidades, que a día de hoy son los centros de adoctrinamiento masónico por excelencia, incluso las que se llaman católicas o incluso pontificias. Infiltrar las universidades, como los seminarios, ha sido siempre la prioridad de los enemigos de Jesucristo, pues ganar a los jóvenes más capaces y desviarlos de la fe por fuerza ocasionará la caída de la sociedad cristiana gradualmente en las décadas siguientes, y así hasta su erradicación definitiva, que es lo que nos encontramos en el día de hoy. También nosotros nos hemos aplicado a examinar el estado, el número y las fuerzas de esas asociaciones secretas, y hemos comprobado fácilmente que su audacia se ha acrecentado por las nuevas sectas que se les han incorporado.
Particularmente es aquella designada bajo el nombre de universitaria, sobre la que nosotros ponemos nuestra atención. Ella se ha instalado en numerosas universidades, donde los jóvenes, en lugar de ser instruidos, son pervertidos y moldeados en todos los crímenes por algunos profesores, iniciados no solo en estos misterios que podríamos llamar misterios de iniquidad, sino también en todo género de maldades. De ahí que las sectas secretas, desde que fueron toleradas, han encendido la tea de la rebelión. Esperábase que al cabo de tantas victorias alcanzadas en Europa por príncipes poderosos, serían reprimidos los esfuerzos de los malvados, mas no lo fueron. Antes, por el contrario, en las regiones donde se calmaron las primeras tempestades, cuánto no se temen ya nuevos disturbios y sediciones que estas sectas provocan con su audacia o su astucia. ¿Qué espanto no inspiran estos impíos puñales que se clavan en el pecho de los que están destinados a la muerte y caen sin saber quién les ha herido? ¿A qué trabajos tan grandes no están condenados los que gobiernan estos países para mantener en ellos la tranquilidad pública? De ahí los atroces males que carcomen a la Iglesia y que no podemos recordar sin dolor y lágrimas. Se ha perdido toda vergüenza, se ataca los dogmas y preceptos más santos, se le quita su dignidad y se perturba y destruye la poca calma y tranquilidad de que tendría la Iglesia tanto derecho a gozar. Veamos ahora lo que decía su santidad el Papa León XII sobre las primeras sociedades bíblicas que sacaban cabeza en la época, y cuya condena alcanzaría una definición mucho mayor años más tarde con su santidad el Papa Gregorio XVI. Estas sociedades bíblicas son lo que se esconde detrás de una de las más perniciosas ofensivas globales contra la Iglesia Católica, disfrazada de nueva evangelización y conocida como método Alfa, una aberración absoluta que, posando como literatura y método de evangelización cristiana, está penetrando en las diócesis con el beneplácito de obispos y sacerdotes que suponemos son ignorantes de lo que están autorizando, aunque esto no suponga ninguna excusa si se remiten a ver quién publica esos métodos y lo que han dicho los verdaderos papas sobre esas sociedades a lo largo de la historia, como fue el caso de su santidad el Papa León XII, y citamos a continuación sus palabras. Hemos de velar también sobre esas sociedades que publican nuevas traducciones de los libros santos en todas las lenguas vulgares, traducciones que están hechas contra las más saludables leyes de la Iglesia y en las cuales se hallan alterados los textos con dañino y particular intento. Se hacen grandes gastos para esparcir por todas partes esas traducciones, que se distribuyen de balde entre los ignorantes, intercalando con frecuencia en ellas ligeras explicaciones para que beban un veneno mortal. Emplead las mismas armas, venerables hermanos, para combatir en el interés del Señor el gran riesgo que amenaza a la santa doctrina, por temor de que ese veneno mortal se difunda en nuestra grey causando la muerte de las personas sencillas.